chicharra, chicharra. Qué interesante es leerte esto, ¿ah? Es, ¿cómo que está afuera? P. Mira, es menores. Y el mayor de todos los mayores será el valor máximo. Y el menor de todos los menores será el valor mínimo. Y ahí tengo más o menos cómo reconocer cuando aplica, cómo reconocer cuando debo aplicar existencia. Pues, cuando me piden el valor máximo, cuando me piden el valor mínimo, cuando me piden los posibles valores que tiene X, los posibles valores pares, los posibles valores impares, etcétera. ¿Ok? Ya. Bueno, ahora, hay cosas que modifican la existencia. ¿Sí? Por ejemplo, la parte angular modifica la existencia. ¿Qué pasaría si yo tengo acá un ángulo teta y te da información de teta? ¿Qué tal te da información de teta? Por ejemplo, ¿qué tal si te dice que teta es mayor que 90? Bueno, profe, acá le pongo un alfa, profe, acá le pongo un beta. Si teta es mayor que 90, por correspondencia, teta es mayor que alfa, A es mayor que C. Teta es mayor que beta, entonces A es mayor que B. Jugamos con uno, jugamos con otro, es una chamba. Es una chamba. ¿Por ahí saldría? Por ahí sale, si quieres. Pero hay un camino que es corto. Y hay un camino que es corto. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa cuando me dan información extra sobre la parte angular? ¿Qué pasa con A, B y C cuando teta es obtuso o mayor que 90? Como me escribe Vidalito, profe, entonces sería Pitágoras. Claro, Pitágoras. O sea que A al cuadrado es igual que decir B cuadrado más C cuadrado. En otras palabras, A debería ser la raíz de B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Ya. Pero si es que es 90. Si es que es 90. Ya. Ahora, pero tú sabes que el ángulo no es 90. El ángulo es mayor que 90. Entonces, cuando es 90, A sale con pita. A es igual al pita. Pero si el ángulo es mayor que 90, entonces A ya no es igual al pita. A tiene que ser ¿qué? Por ejemplo, con numeritos. Si acá tengo 5 y acá tengo 12, por pita acá va a ser 13. Pero eso es porque teta vale 90. Pero si teta fuera mayor que 90, el ángulo se está abriendo. Y si el ángulo está abriendo, dime, ¿seguiría saliendo 13 o sería mayor que 3? Si el ángulo fuera mayor que 90. Así es, sería, profe, mayor que 3. Exacto. Ese razonamiento llévalo solamente a letras. Solamente a letras. Entonces, volvemos a decir, ¿qué pasa si teta es mayor que 90? Entonces, A tendrá que ser mayor que el pita de B cuadrado y de C cuadrado. Por favor, ¿se entiende? Háblame de una vez, ¿ah? Porque voy a avanzar más, ¿ah? ¿Todos entienden? ¿Sila? Recuerda, somos un grupo chico, ¿ah? Así que aproveche que somos un grupo chico, ¿ah? Ya. Me dice, profe, sí se entiende. Ya, listo. Ahora, entonces A es mayor que el pita. ¿Y va a ser menor que qué? ¿Menor a qué cosa va a ser? ¿Menor a qué? Ahí debes acordarte lo que hubo acá. Ahí debes acordarte lo que hubo acá. Entonces, A tiene que ser mayor que el pita y tendrá que ser menor que B más C. Ya, ahora veamos otra cosa. ¿Y qué pasaría si teta es menor que 90? ¿Y si fuera agudo?
Y te dicen, el ángulo es agudo. Entonces, ¿cómo sería el A? ¿Cómo sería el A? Si el ángulo es agudo. ¿Ah? ¿Cómo sería el A? Mira, tengo un triángulo, bisectriz, bisectriz. Quiero conocer cuántos valores tiene el X. ¿Ya? Conocer cuántos valores tiene el X. Y acá le pongo, voy a ponerle números que sean fáciles, ¿ya? Que acá sea un 5 y acá sea un 2. ¿Cuántos valores tiene X? ¿Cuántos valores tiene X? A ver, analiza. Ya, ok, vamos a ver. Debería salirte, ¿ah? Sin problemas, ¿ah? Si me has escuchado, debería salirte sin problemas, ¿ah? Dime, ¿tengo alguna información sobre el ángulo teta? ¿Tengo alguna información sobre el ángulo teta? ¿Sé cómo es o no se sabe cómo es? ¿Ah? Oye, ¿te fuiste? ¿Fuiste a almorzar? ¿Tengo o no tengo información sobre cómo es el ángulo teta? Por supuesto que sí, Natalia, claro que sí, hijita, muy bien. Yo sé cómo es el ángulo teta. Teta tiene que ser menor que 90. ¿Y por qué? Porque es teorema, pues. Teorema que juega con las bisectrices exteriores. Tengo bisectriz exterior, tengo por acá bisectriz exterior, acá tengo el excentro. Y el ángulo en el excentro depende de A. X es igual que decir, ¿qué cosa? ¿Cómo empieza el teorema? Con dos exteriores. ¿El teorema cómo empieza? Es clase del día de hoy, ¿ya? Clase de triángulos. 90. ¿90 más o 90 menos? Hola, 90 más, 90 menos. 90 menos, 90 menos, 90 menos, pero no es X medios, ¿ah? 90 menos a medios. 90 menos a medios. Y ahí entiendes la naturaleza del ángulo en el excentro. En el excentro, el ángulo, ¿cómo tiene que ser siempre entonces? ¿Cómo tiene que ser ese ángulo? ¿Puede ser cualquier cosa? No, no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser necesariamente ¿qué? Necesariamente, ¿qué tiene que ser el ángulo? Necesariamente es un ángulo de tipo agudo, correcto, es un ángulo agudo. Entonces, como ese ángulo es un ángulo agudo, entonces eso es lo que ocurre con teta. Pues. Teta debe ser menor que 90. Y dime, si quiero conocer el X teniendo el 5 y teniendo el 12, ¿qué vas a aplicar? ¿Qué teoría vas a aplicar? Si quiero conocer los posibles valores de X con 5 y 12, tengo que aplicar yo la existencia. Pero nota que yo conozco cómo es teta. Ya, bueno, ¿cómo es X? ¿Mayor que pita o menor que pita? ¿Cómo es X? ¿Mayor que pita o menor que pita?
Si es que es agudo, X tiene que ser menor que 90 teta, entonces X es menor que pita. Y con este 5 y este 12, el pita, ¿cuánto te da? Con 5 y 12, el pita, ¿cuánto te da? 3. Pero debe ser mayor, que la diferencia. Y la diferencia de 12 y 5 va a ser 7. Correcto. Entonces, posibles valores enteros sería el 8, el 9, el 10, el 11 y también el 12. Si tú no hubieras considerado la parte angular, ¿qué te hubiera salido? Te hubiera salido así, que X es menor que la suma de 5 más 12 y mayor que la diferencia de 12 y 5. O sea, te hubiera salido entre 17 y 7. Eso hubiera hecho cualquier alumno que no hubiera conversado lo que tuvimos conversado. ¿Ya? Y encima se va contento con este análisis. Y está equivocado. Porque en la pregunta está viniendo una consideración angular. Por favor, ¿se entiende lo que está diciendo? Oye. ¿Sí? Estoy golpeando demasiado, creo, ¿no? Con la teoría, no creo, ¿ah? ¿Sí? Bueno. Listo, mejor no borro, ¿ya? Vamos. Ya. Acá vienen todos los teoremas que son los teoremas conocidos, pues. Entra el teorema del boomerang, que tú ya sabes lo que dice. Suman X más 180. A ver, acá hay una consulta. Natalia, pero estamos hablando, hija, y vamos a ver tu material de trabajo. Pausiña, y acá está tu material de trabajo. ¿Ya? Está tu material de trabajo. Comencemos con algo que no sea tan tóxico, ¿ya? Tan tóxico. A ver. Ahí no tan tóxico. Calcular cuánto vale X en el gráfico y te dan esa condición. Calcular cuánto vale X en el gráfico y me dan esas alternativas. Para no malearnos mucho. Para no malearnos mucho para empezar. Ya, tengo varios comentarios, ya. Profe, sale 10. Correcto, sale 10. Hay diferentes maneras como sacar el 10. ¿Ah? Diferentes maneras como sacar el 10. ¿Sí? Podemos empezar hablando de la estrella. Podemos empezar hablando de la estrella y decir que en la estrella tendrías 3 alfa, 6 alfa, 9 alfa. En la estrella tendrías 9 veces alfa es igual que decir 180, o sea, alfa vale 20. Para empezar. Alfa vale 20. Ya. ¿Qué haces? Otra cosa es hacer esta, ¿no? Este 70 que está acá, que mide este ángulo, tiene su opuesto. O sea, acá 70. ¿Y cómo ves? Acá tienes ángulo exterior. Ahí tienes ángulo exterior con un afuera que vale 70 sumado con X por ángulo exterior del triángulo azul. Bueno, y para terminar, podrías trabajar con este.
podríamos trabajar con este. Con ese cuadrilátero no convexo. Con ese cuadrilátero no convexo. En el cuadrilátero no convexo, ¿qué tendrías? Que 6 veces alfa es igual que decir 4x sumado con 70 más x. Pero alfa vale 20, sería 120. 120 es 5x sumado con 70. Por lo tanto, x sería... Es lo que me decías, ¿no? Alternativa clave. Pero te insisto, ¿eh? No es la única solución. Pueden haber otras soluciones más. A eso estoy empujando el problema. A aplicar el pescado. Y por el pescado tienes que la suma de x más 3 veces y será igual que decir, bueno, si sumamos lo que está afuera, tendrías 4 veces alfa más 4 veces teta. Oye, 4 alfa más 4 teta, pero acá tienes 2 alfa más 2 teta. Entonces, ¿qué vas a decir? Obviamente, 2x menos 2y será igual que decir 4 alfa más 4 teta. Y reemplazando convenientemente, x será de 1 a 1/5. Y sobre x es 1. Son 2. La condición inicial es que los tres segmentos tengan igual medida. Y hacemos así, del primero al segundo y del primero al tercero. Y se va a cumplir que tienes alfa y acá arriba 2 veces alfa. Uno de ellos. Otro, del primero al segundo y del segundo al tercero. El ángulo que está afuera, teta. Todo el ángulo de arriba, 2 veces teta. Ahí tienen los llamados, los dos teoremas llamados teoremas de 3 teoremas. O el trípode, o la pata de la gallina, o como le quieras escribir. Con eso era el toque, pues como te dije, ¿no? Entonces acá tendrías x y acá habría 2. Voy a colocar afuera un punto P. Pregunta, ¿este ángulo en P se conoce o no se conoce? ¿El ángulo en P se conoce o no se conoce? Claro que sí. Muy bien. Dime cuánto vale. Ese ángulo tiene que ser teta. Obligado. Obligado. ¿No ve que tengo el ángulo exterior, teta más alfa, y arriba hay alfa? Entonces, ese ángulo tiene que ser de ley teta. Tendríamos entonces ahí ese angulito, y ese angulito abajo debería ser necesariamente teta. Bueno, y como ves, en A hay otro ángulo teta, que es su opuesto en... Y acabas de descubrir que ese chiquito que está ahí es un triángulo isósceles. Exacto.
ese triangulito es un triángulo isósceles. Entonces, el otro pedacito PD va a medir necesariamente A. ¿Está bien? Y con eso, todo esto habría formado una línea. Y sería el bendito A más B. Y recuerda que A más B es dato, ¿no? Yo sé cuánto es realmente A más B. Por el dato, A más B es 7. O sea, quieren que analice este lado y me han dado ese lado que vale 7. Dime, ¿de quién va a depender que sea mayor o que sea menor? Porque tengo ahorita X y 7. ¿De quién va a depender quién es mayor y quién es menor? Del lado BP, no tanto del lado BP. Hay una cosa que es más rápida. Porque el lado BP implicaría poner una variable. Exacto, Cristian. Así es. Cristian me dice, lo acaba de poner en el chat, va a depender del ángulo. Va a depender del ángulo. Claro, pero tienes un X, tienes un 7, pero al frente del X tienes teta y al frente del 7 tienes alfa. O sea, saber quién es mayor entre X y 7 es saber quién es mayor entre teta y alfa. ¿Sí? Teorema de la correspondencia. Ya. Ahora, la pregunta es, dime, entre alfa y teta, ¿sabes quién es mayor? Entonces, acabo de descubrir una cosita. Acabo de descubrir una cosita. Acabo de descubrir en el triángulo APR, en el triángulo ABC, en el triángulo PBC, entonces será mayor que 7. Y te piden el mínimo. Entonces, el X mínimo mayor que 7 será 8. ¿Sí? Ya, sinceramente, con el hecho de saber que teníamos un 7 y un X, ya por ahí vislumbraba que la cosa... ¿Se entendió? Sí, Vidalito. Sí. Sí, Vidalito, sí es. Ya. Y bueno, cuando tenemos esta igualdad triple, ¿qué cosa hay que hacer con el 2, con el 9 y con el 6? Cuando tenemos esa igualdad triple, ¿qué hacemos con el 2, con el 9 y con el 6? Le vamos a sacar la sala por chistoso, ¿ya, Vidalito? Por chistoso vamos a sacar la sala, ¿ya? Hay que derivar de este moco. Con el 2, con el 9 y con el 6, ¿qué hacemos? Pues, sacamos el mínimo. Pues. Ya, y entre 2, 9 y 6, ¿el mínimo cuánto es? Pues? Entre 2, 9 y 6. ¿El mínimo es cuánto? El mínimo es 18, pues, ¿no? El mínimo sería 18 veces alfa. Sí, para no trabajar con fracciones, esas cosas. Pues. Entonces, vamos a decir así. 2 veces el ABC, caramba, 2 veces el ABC es igual a 18, es porque el ABC tiene que ser entonces 9. Acá habría entonces 9 veces alfa. El 9 veces BCA es igual a 18, hacen que el ángulo BCA salga 2 alfa. Y finalmente, 6 veces el ángulo ACD vale 18, en C abajito, 3 veces alfa. 3 veces alfa. Ya. Lo que te pide no es alfa. A ti lo que te dice es qué ángulo hay entre el sedal, que es BZ con las flechas así, y CD. Esto es lo que pide. Entonces vamos a colocar ahí, piden
piden 5 veces. Listo, ya coloqué los datos. A ver. Y ahora sí me animo a trazar. Porque tú sabes que voy a formar un isósceles y cada ángulo, ¿cuánto va a ser? Cada ángulo, ¿cuánto va a ser? Si arriba hay 180 menos 8 alfa, cada ángulo, ya ves, ahí sí hay certeza, pues. Cada ángulo tiene que ser 4 alfa y 4 alfa. 4 alfa y 4 alfa. El 9 alfa, la parte de abajo será obviamente 5 veces alfa. Habla bien. Así es. Ese triángulo es un triángulo isósceles. Pero acá hay tronco negro, pues. Se mueve el tronco negro. Y tarán, descubriste el triángulo. Ya remátalo.